Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, donde Mario, mi compañero y yo misma del Departamento de Marketing de Sofitec, os vamos a explicar 5 técnicas de marketing para aumentar las ventas de vuestros despachos. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis qué es el marketing, incluso algunos habréis probado de hacer alguna acción para aumentar las ventas de vuestro despacho. Pero es que al final el marketing no es más que una serie de técnicas y procesos para comunicar un producto o servicio, con el objetivo de que vuestro despacho o en general las empresas puedan retener y fidelizar a sus clientes. Para hacer las técnicas de marketing, primero hay que hacer una investigación del mercado y conocer el público objetivo al cual nos vamos a dirigir. Cada vez el marketing cobra más importancia en las empresas porque en un mundo cada vez más complejo y con más oferta, las empresas no pueden conocer al consumidor y necesitan hacer investigación y estudios de mercado. A menudo se confunde el marketing con la publicidad y no es que no sea así, simplemente que la publicidad es solo una técnica del marketing tradicional. Y digo tradicional porque el objeto específico de este webinar es hablar de marketing digital o marketing online. Uno de los problemas que se encuentran algunos de los despachos con los que hablamos cuando deciden invertir en marketing es que no saben marcar correctamente los objetivos y se pierden por el camino. Por eso es muy importante marcarse objetivos que deben de ser, como decimos en marketing, SMART. Es decir, deben ser específicos. Por ejemplo, un objetivo podría ser aumentar el tráfico a nuestra página web desde redes sociales. Deben de ser medibles. Podríamos decir que nosotros queremos incrementar un 15% el tráfico en nuestra web. Deben de ser alcanzables y es que tiene que ser una cifra ni especialmente alta ni demasiado baja, sino que debe ser realista. Los objetivos deben de ser relevantes. Al final lo que queremos es aumentar los clientes y queremos, por ejemplo, con este objetivo que nos hemos fijado, atraer tráfico a nuestra página web para conseguir conversión y que los usuarios nos dejen sus datos para poder contactarles. Y deben de ser también definidos en el tiempo. Por ejemplo, podríamos poner un plazo de 6 meses para asumir estos objetivos. Al final, en este webinar os explicaremos 5 técnicas de marketing digital que os ayudarán a captar clientes potenciales para vuestro despacho y os daremos algunas herramientas que os pueden ayudar a realizar estas técnicas. Os voy a pasar con mi compañero Mario, que va a empezar a hablaros de la primera técnica, que es la página web. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mario, como ha comentado Alba. ¿Vale? Entonces, empezamos por lo que sería la página web, que a día de hoy tener una página web no es que no sea una opción, sino que más o menos todos ya tenéis asumido este punto, ¿no? De que la página web es necesaria. Yo empecé en Sofitec hace 6 años, ¿vale? A conocer el sector del despacho profesional. Y sí que es verdad que hace 6 años había muchos que decían la web no es para mí o una web es para una asesoría, una gestoría, un despacho profesional mucho más grande. Para nosotros pequeños pues no es necesario. A mí me llegan los clientes pues porque me viene un cliente, ¿no? Y me recomienda de cliente a cliente. Pero a día de hoy sí que es necesario, ¿vale? Porque al final el tema de relacionarte, de que te recomiende un cliente, está muy bien y es probablemente el canal por el que más clientes os van a llegar, pero no son excluyentes uno con otro. Y además, si un cliente te recomienda, lo primero que vamos a hacer todos es buscar en Google, ¿no? Esta empresa y vamos a ver qué tipo de empresa es, si veo alguna cara, si veo exactamente a qué se dedican, si tienen alguna reseña. ¿Vale? Entonces, toda esta información, toda esta huella digital que tenemos en Internet es importante para saber que existimos y para que la otra persona empiece a sentir más confianza hacia nosotros, bien sea por relación o bien sea porque nos empiezan a descubrir directamente desde Internet. La página web, como os comento, es nuestro escaparate virtual. Es decir, nosotros tenemos muy claro que si vamos a una tienda, ese es lo que pongamos en el escaparate es lo que tiene que llamar más la atención, lo que queremos que la gente que pase por delante entre a preguntar.
en la página web es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que poner, la primera información que tiene que recibir el cliente cuando entre, o el cliente potencial, es lo que más nos interesa que vean, ¿vale? Es decir, lo primero que debemos ofrecer es aquello en lo que somos mejores, en lo que nos identifica. Y esto significa que si somos muy buenos en laboral, pues lo primero que vamos a poner es laboral. Por mucho que hagamos contabilidades, que hagamos fiscalidades, o mercantil, tengamos parte de protección de datos, etcétera, etcétera. Pero si lo que somos buenos es en laboral, vamos a potenciar el laboral. O igual somos más o menos buenos en todo, pero estamos muy focalizados en clientes, por ejemplo, del sector agrario o en clientes que sean de tipo industrial, ¿vale? En bares, en zona turística, pues podemos tener que nosotros somos muy buenos en todo el tema hotelero, ¿vale? Pues si somos buenos en eso, vamos a ponerlo lo primero, porque así si alguien entra dentro de nuestra web, se va a sentir más identificado o va a pensar, ostras, pues si estos saben de este tema, es lo que me interesa, ¿vale? Y ya por último punto, el tema del contacto debe ser muy fácil para el visitante. Es decir, en todas las páginas que tengamos debe haber un formulario o una manera de acceder y contactar directamente con nosotros, con nuestra empresa, porque al final todos vamos siempre a lo fácil, vamos a tener menos clics, ¿vale? Es decir, si yo me interesa una cosa, pero tengo que buscarme después dónde está el contacto o cómo puedo ponerme en contacto con esa empresa y no es muy fácil, puede ser que perdamos, que directamente diga, bueno, pues es igual, ya lo buscaré. Y ese da igual, ya lo buscaré, estamos perdiendo una oportunidad. Igualmente, estos formularios deben ser lo más cortos y concisos y pedir la mínima información necesaria. Normalmente en un formulario de contacto vamos a pedir un nombre, vamos a pedir un correo electrónico y un teléfono y después habrá un campo libre de texto para que nos expliquen qué es lo que necesitan. Con estos 3 datos realmente ya podemos contactar a esa persona y podemos solicitarle el resto de información que nos interese. Si empezamos a poner más campos, como qué tipo de empresa es o de qué sector, o por ejemplo, cuántos trabajadores tiene, qué información, o sea, qué servicios necesita, si necesita solo de laboral. Toda esta información que le vamos a solicitar dentro de un formulario va a hacer que se haga más largo y le va a costar más rellenarlo, ¿vale? Entonces vamos a dejar el formulario siempre lo más corto posible y el resto de información se la vamos a pedir en siguientes contactos. Todo esto de la página web os lo explicamos no como técnica, sino como fin, ¿vale? Donde todas las técnicas que os vamos a explicar a partir de ahora van a acabar en una página web que lo que queremos en esa página web es que nos rellenen este formulario precisamente o nos hagan una llamada telefónica o nos escriban un correo electrónico, lo que sea, ¿vale? Que al final lo que queremos es que acaben en la página web y nos contacten. Por eso, la primera técnica que vamos a hablar hoy es el email marketing, ¿vale? O el envío de correos electrónicos de forma masiva, ¿vale? El email marketing supongo que más o menos todos sabéis exactamente qué es. Es una herramienta de envío de correos, ¿vale? Pero es eficaz, rápida y económica o gratuita incluso. Luego hablaremos un poquito de esto. Lo que hacemos es enviar campañas, bien sean informativas o bien sean publicitarias, mediante correo electrónico y lo enviamos de uno a uno. Es decir, lo envío yo, ¿vale? Desde mi asesoría A, ¿vale? Lo envía a la persona, a Pepito, ¿vale? De manera que yo le puedo poner incluso, hay herramientas que nos permiten personalizar el mensaje poniendo el nombre de la persona o poniendo alguna información que tenemos guardada de esa persona en la base de datos, ¿vale? De manera que cuando yo abra el correo vea, hola Pepito, y parece que me lo estás enviando a mí, ¿vale? Siempre es un marketing que estamos enviando de uno a uno. Yo no veo a quién se le está enviando todo esto. Y también porque nos permite filtrar y crear públicos objetivos. Es decir, yo puedo coger y no enviar todos los correos a todo el mundo. No tiene sentido que a algún cliente pues, le vaya a enviar algo que, por ejemplo, un servicio que ya tengo contratado con él, porque simplemente lo que voy a hacer es enviar información que no es relevante para él. Y entonces es donde entraríamos en el último punto que vamos a aparecer, que es spam o que es correo no deseado. ¿Vale? Es muy importante el tema de filtrar y saber a qué público vamos a enviar una información para evitar precisamente caer en la trampa del spam o del correo no deseado. Esta pregunta que nos hacéis, que nos hemos encontrado muchas veces, ¿es necesario que yo lo utilice? ¿Es mucho trabajo? ¿Me parece muy complicado? ¿O me parece, no sé si es necesario que yo, tal y como trabajo, lo utilice? Bueno, si no lo utilizas, significa que vas a necesitar
informar. Al final toda empresa necesita informar a sus clientes o a los potenciales de alguna forma. Entonces vas a necesitar hacerlo de otra manera. Lo que sí te digo es que es una forma muy directa de comunicación, muy rápida, que podemos decir que a veces es un poco invasiva porque estamos enviando un correo, ¿no? Directamente, y a lo mejor pues yo no he solicitado que me envíes este correo, pero si es interesante, esa pequeña parte invasiva pues va a quedar muy diluida, ¿no? Porque va a ser, vale, yo no lo he solicitado, pero me interesa esto que me estás enviando, es una información que me es interesante y que me da información que necesitaba saber, y por tanto no me importa que me lo estés enviando. Y lo que sí que os puedo decir es que al ser un método que es económico y rápido, sus ventajas pues lo hacen práctico y útil, ¿vale? Por lo que nosotros no podemos sino que recomendaros que utilicéis el email marketing en diferentes campañas, porque os va a funcionar seguro, y vais a conseguir pues eso, ¿no? El crecimiento de cartera que estáis buscando. El email marketing lo he dividido en 3 grandes ventajas. Lo primero, que es que tenemos un tiempo de respuesta muy rápido. Podemos enviar un correo electrónico y rápido, de hecho, muchas veces a los minutos ya nos pueden contestar, o si es un cambio de ley, por ejemplo, ¿no? Que les tenemos que cubrir a los clientes, o algún cambio legal, ¿no? Pues rápidamente, si se lo enviamos y están interesados, nos van a responder el correo, o bien van a rellenar el formulario, o incluso nos van a llamar. ¿Vale? Por lo que vamos a ver que el tiempo de respuesta a esta información es rápida. Como os comentaba, es prácticamente gratuito, si no gratuito. Incluso desde el propio A3 Asesor tenéis un gestor de envío, que luego hablaremos de esto. Pero también tenéis herramientas que son mucho más específicas, ¿no? Para hacer este tipo de acciones. Y que empiezan de forma gratuita, y después, en función de si necesitamos más cosas, pues bueno, empiezan a tener cierto coste. Tampoco es que sea un coste muy, muy elevado. Y finalmente, lo más importante es que el retorno de la inversión que vamos a tener haciendo estas acciones es alto, ya que si es gratis o prácticamente, o el coste es muy bajito, cualquier venta que consigamos a través de este tipo de acciones, pues va a ser muy beneficioso para vosotros, porque vais a crecer la cartera con muy, muy poca inversión. Antes os comentaba que podemos enviar, que el tipo de campaña que podemos hacer puede ser bien informativa, bien publicitaria. Las campañas informativas, simplemente, pues lo que os comento aquí, ¿no? Puede ser un cambio en la norma, o en que nosotros hemos hecho algún cambio en el servicio, o simplemente enviamos una notificación a los interesados que nosotros consideremos. No tiene más allá, no tiene ninguna estrategia más allá, simplemente informar a nuestros clientes sobre algún tema puntual que consideramos que les puede interesar. Después tenemos la parte publicitaria, que aquí sí que sería ya más el tema de ofrecer el servicio o producto, y podemos combinarlas, porque al final, lo que os comento, un cambio en la normativa puede ser que nosotros les digamos: hay este cambio en la normativa, y si quieres que te lo llevemos, pues te pongo una parte publicitaria. Estaríamos hablando ya de una campaña publicitaria, pero tiene esa parte informativa que el cliente pues también le gusta leer y saber. Y finalmente os he puesto otro ejemplo de campaña, que es una newsletter, que suelen funcionar muy, muy bien las newsletters. Que lo que hacemos es recopilar en un único correo pues diferentes recortes, o noticias, o posts que hayamos hecho en el blog, o cualquier acción que luego os explicará mi compañera también, Alba, que puede ser interesante de poner en un correo, ¿no? Resumen, y que bien pueden ser informativas, bien pueden ser publicitarias, pero queda todo recogido, y al final toda esta información y todo este material que estamos creando, que estamos encontrando, lo podemos volver a enviar, ¿vale? Porque, bueno, si una vez, a lo mejor la primera vez no lo han leído, la segunda sí pueden leerlo, y lo estamos enviando de forma distinta para no parecer que estamos, pues bueno, haciendo exactamente lo mismo que la última vez, ¿vale? La newsletter nos va a servir mucho para volver a repetir información que ha podido pasar desapercibida y que igualmente consideramos muy interesante. Al crear un correo electrónico, un email marketing, una campaña de email marketing, luego haremos varios ejemplos, ¿vale? Que os enseñaré a hacer ejemplo, a cómo montarla. Pero lo primero que nos viene, ¿no?, es qué asunto le pongo. Igual que cuando redactamos cualquier correo, pues nos planteamos lo primero, ¿no?, el asunto. Y hay 3 puntos que quiero hacer el inciso, ¿vale? Para plantearos cuando creéis el asunto del correo. Lo primero es que debe ser llamativo, básicamente porque recibimos una gran cantidad de correos electrónicos cada día,
Y por tanto, si ponemos un asunto que no llama la atención, que no capta la atención de quien lo recibe, lo más probable es que pase desapercibido. Para que sea llamativo se suele utilizar esta técnica, ¿vale? De apelar al sentimiento, que suelen ser estos tres sentimientos los que mejor funcionan: el miedo, la curiosidad y la avaricia. El miedo siempre es fácil de entender cuando utilizamos lo que os comento, el cambio legal. Si no te cambia, si no adaptas tu empresa a este cambio legal, te vas a enfrentar pues a multas o a una inspección, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto me da miedo de, uy, ¿qué va a pasar si no lo hago? La curiosidad, pues por ejemplo, si estamos dentro de una fusión de dos despachos y lo queremos comunicar a nuestros clientes, pues lo podemos hacer de manera de, mira de quién empezamos a formar parte, o fíjate las nuevas caras, ¿vale? Esto va a crear curiosidad y va a hacer que vean ese correo electrónico que les llame la atención. Y finalmente la avaricia. A todos nos gusta el dinerito y evidentemente la avaricia también pues nos va a gustar, ¿no? Con todo el tema ahora que tenemos de todas las ayudas que van a llegar por el COVID desde Europa, pues al final, si por ejemplo queremos hacer una campaña enfocada simplemente a informar, o si queremos gestionarles el tema de las ayudas, pues les podemos decir, ¿vas a dejar de perder esta ayuda o este dinero que te viene? Ahí vamos a llamar la atención otra vez, ¿vale? De, ostras, ¿esto qué significa esto, no? Y cuando tocamos el bolsillo, pues a ganar dinero pues nos gusta a todos. Igualmente, no solo sirve ser llamativo, sino que debe ser resumido. Debemos poner en 3 o 4 palabras, 5, como lo más corto posible siempre que podamos. Básicamente porque el asunto, al final, nosotros en nuestras pantallas vemos lo que vemos. Muchas aplicaciones de correo electrónico, incluso el asunto lo cortan. Hasta que no abres el correo electrónico no ves todo el asunto. Entonces, como más corto y las palabras destacadas más delante, ¿no? Más primeras estén, va a ser, pues va a ser más resumen y va a gustar más y por tanto va a tener seguramente mejor tasa de apertura, ¿vale? Por tanto, debemos ser escuetos y resumir lo máximo que podamos esa información. Y ojo que os digo resumir, no pongamos a veces asuntos que después cuando entramos dentro del correo electrónico no tiene nada que ver el asunto con lo que hay dentro. Siempre tenemos que relacionar exactamente lo que pone arriba y abajo y que sea claro lo que estamos explicando. Y el tercer punto, que a veces es como muy evidente, pero alguna vez puede pasar que se nos escape, es que debemos hacerlo pensado para el público a quien nos dirigimos. Si estamos dirigiéndonos a gente, por ejemplo, estamos haciendo un correo sobre algún tema laboral y vamos a gente que no tiene ni idea de laboral, no podemos ser muy técnicos con el vocabulario porque a lo mejor no van a entenderlo o se les va a escapar y van a quedarse extrañados o vamos a perder esa conexión que tenemos, ¿vale? Entonces, siempre hay que vigilar el tono y el contenido en función de a quién nos estamos dirigiendo, ¿vale? Como último punto, tenemos que medir, como os comentaba antes mi compañera Alba, tenemos que medir el éxito de esta campaña de email marketing, ¿vale? Desde A3 Asesor sí que podemos saber a cuántos le hemos enviado, que sería el primer punto. Y sí que podemos saber, evidentemente, cuántas respuestas hemos recibido, porque veremos los formularios o llamadas o correos electrónicos que hemos recibido. Pero el resto de información no lo tendremos y por eso es importante o es interesante aprender herramientas específicas de email marketing que nos ayuden a tener el punto este, ¿no? De qué apertura, de cuánta gente nos ha abierto y cuántos clics han hecho en ese correo electrónico. Al final, saber que si hemos enviado 100 correos y se han abierto 3, nos va a ayudar a saber que algo ha fallado en ese envío, bien sea porque no hemos llamado bien la atención con el asunto o a lo mejor porque la hora de envío que hemos hecho no es la más adecuada. Igual hemos enviado un viernes a las 6 de la tarde que la gente ya pues no está trabajando o es la última hora de trabajo y ya están más en el fin de semana que trabajando. ¿Vale? Entonces hay que vigilar y aparte cada empresa, ¿no? Y cada público que tenemos nosotros pues es un mundo y tenemos que saber más o menos exactamente poco a poco con envíos que vayamos haciendo cuándo nos va a funcionar mejor y peor y saber la apertura nos va a ayudar mucho. Igualmente el número de clics también nos va a ayudar porque si vemos que tenemos mucho clic pero después tenemos poca respuesta es porque en algún momento la información no ha llegado como nosotros creíamos o queríamos. Es decir, si se ha abierto mucho, han hecho mucho clic, pero después no tenemos respuesta, es que algo ha fallado en el canal de comunicación que al final quien ha entrado y ha leído y ha visto, pues no se ha sentido identificado y no ha solicitado esa información, ¿vale? O ese contacto, que es lo que nosotros queremos.
Y ahora sí me gustaría pues bueno, explicaros las dos formas, ¿vale? La primera es desde A3 Asesor. Tenéis todo un curso en la web de Sofitec, ¿vale? En nuestra web tenéis aquí este curso de gestión de cómo funciona el gestor de campañas de A3 Asesor, que aparte de todo el envío, que también se os explica, pues veréis cómo funciona el tema del gestor de campañas, que tenéis muchos más puntos, ¿vale? De creación de la campaña, no solo el tema del envío, que dura una media horita, ¿vale? Entonces no me voy a alargar con este tema porque da para otro webinar. Pero sí que sepáis que esto existe, por si no sabéis cómo funciona, y que este gestor de campañas de A3 Asesor sí que nos va a permitir, si no queremos utilizarlo y queremos utilizar desde la otra herramienta que os comentaba de email marketing, nos va a permitir sacar esos públicos objetivos, ¿vale? Entonces, lo que os voy a enseñar, que nos encontramos también bastante, es cómo crear una plantilla desde A3 Asesor, ¿vale? Y luego, para luego cargarla como tal y como os enseñan en este curso, ¿vale? Entonces, abriré un nuevo documento de Word. Y para crear la plantilla, lo que vamos a hacer es dibujar una tabla, ¿vale? Insertar tabla. Y vamos a hacer una tabla, por ejemplo, de 5 filas y una columna, ¿vale? Y aquí nos vamos a repartir. Pues vamos a poner, por ejemplo, en lo primero del todo nuestro logotipo, seguido del titular, ¿vale? Aquí vamos a poner un texto. Finalmente vamos a dejar un espacio y vamos a poner el aviso legal y la LOP, ¿vale? Aquí en el texto vamos a decir que quiero una fotografía también. ¿Qué pasa si yo pongo una fotografía que se me quedará o arriba o debajo del texto? Si quiero que queden dos columnas, lo que debo hacer es seleccionar esta fila, ¿vale? Le doy al botón derecho y en dividir celdas le hacemos dos columnas y una fila. De manera que ahora se me quedará el texto a un lado y aquí podría poner una fotografía a su lado, ¿vale? Para insertar el logotipo, por ejemplo, pues simplemente cogemos, pues voy a poner yo el logo de Sofitec, ¿vale? Tengo me lo cargo aquí. Bueno, este precisamente no es el más bonito, pero para que me entendáis, ¿vale? Pongo aquí luego más pequeñito y quiero que quede así. Esto el texto me lo puedo borrar, ¿vale? Y aquí ya tendría puesta la imagen. Pondría el titular, pondría el texto, pondría la foto y aquí pondría el aviso legal. Si, por ejemplo, quiero un botón, pues lo podría poner en este punto de aquí, ¿vale? Pongo aquí un botón. Este botón lo quiero poner centrado, ¿vale? Y quiero que sea, quiero por ejemplo que sea el fondo de color rojo. Vale, pues selecciono otra vez toda la caja y en diseño de tabla el sombreado se lo pondré de color rojo. ¿Vale? Y el texto lo voy a poner en blanco para que se lea mejor. Pero este botón ahora mismo no lleva a ningún lado, entonces seleccionamos el texto, volvemos a dar botón derecho y en hipervínculo, ¿vale? Fijaros que aquí me dice el texto para mostrar será botón. Quiero ir a una página web o un archivo que esté alojado en internet y aquí se lo escribo, ¿vale? Pues en este caso voy a ir a sofitec.com /contacto, ¿vale? Para que me vaya al formulario de contacto directamente. Fijaros que ahora se me ha puesto en azul, puedo volver a seleccionar, le vuelvo a dar a blanco y ya lo tenemos en blanco, ¿vale? Muy importante, sé que el tema de las tablas, no sé si si lo habéis utilizado habitualmente, pero siempre hay que trabajar con tablas, ¿vale? Hay una opción que es las cajas de los cuadros de texto, ¿vale? Que funcionan bien a nivel de Word, pero si yo ahora aquí pongo una caja de texto y escribo o pongo una fotografía dentro, esta caja se va a colocar donde considere el gestor de correo. No va a quedar donde yo quiera, ¿vale? Por mucho que yo esta caja ahora la ponga aquí al lado del logotipo, si yo la dejo aquí, probablemente cuando envíe el correo electrónico, esto que hay aquí dentro se me ponga debajo del todo. Entonces vamos a evitar siempre el uso de las cajas de texto y vamos a trabajar siempre con las tablas y que se posicione, ¿vale? Vamos dividiendo las tablas o vamos poniendo nuevas filas de manera que esta información quede perfectamente ordenada en una tabla, porque si no está en tabla seguramente se nos va a mover de sitio y va a quedar, se va a visualizar mal, ¿vale? Ya como último punto, veis que aquí ahora me quedan unas líneas, ¿vale? Que no queremos que se vean estas líneas negras de tabla.
Simplemente es muy fácil quitarlas. Veis aquí arriba hay un cuadradito con unas flechas en forma de cruz. ¿Vale? Al posicionarme encima me cambia el cursor. Doy clic y lo que hará es seleccionar toda la tabla. ¿Vale? Veis que se marca en azul. Y desde el diseño de tabla, aquí yo le digo que quiero que sea sin borde. Veis que no cambia nada. Y lo que tengo que hacer es aquí, en este dibujito de bordes, seleccionamos todos los bordes y ahora sí se han eliminado todos los bordes. ¿Vale? Este texto lo podéis editar como si fuera Word, ¿vale? Podéis poner la tipografía, no la que queráis. Pensad que estas tipografías al final son las que tenga instalado cada usuario. Hay algunas que son básicas como una Arial o una Times New Roman, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí pongo una Arial en vez de la Calibri, también la tiene todo el mundo. Y aquí le doy una Arial, la hago mucho más grande. Y esto, por ejemplo, me interesa hacerlo más pequeño y en otro color, ¿vale? Esto se verá así, ¿vale? De cara a cuando enviamos el correo electrónico. Y simplemente lo que tengo que hacer es guardarlo, ¿vale? En formato Word, docx. Y esto es lo que importaremos dentro del gestor de campañas, ¿vale? Cuando nos solicite cuando nos solicite la plantilla, le pondremos este documento de Word y se verá tal y como nosotros lo veamos aquí. Como veis, no es difícil crear así las plantillas, pero es bastante rústico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que os quería enseñar yo es esta aplicación MailChimp, ¿vale? Que es gratuita. Al principio es gratuita, después si queremos medir más cosas, pues sí que pide una suscripción, o si queremos meter a partir de, creo que son 2.000 contactos, más de 2.000 contactos, también nos va a pedir una suscripción, pero bueno, no sé si tenéis 2.000 correos electrónicos o si cada campaña van a ser 2.000 correos electrónicos. Podéis entrar y poner ahora unos, luego los borro y vuelvo a subir unos nuevos, ¿vale? Con lo cual, esta herramienta es gratuita. Aquí, para sacarnos el público al que queremos llegar, uy, perdón, que un segundito, que no tengo las imágenes. Debe ser otro PowerPoint el que hemos abierto y no están las imágenes. Bueno, es igual, pues os las enseño rápidamente desde mi escritorio. ¿Vale? Esto es como conocéis vosotros, Adres Asesor. ¿Vale? De esto de aquí es el gestor de campañas, ¿vale? Desde el envío de emailing, aquí tenéis campañas esta es una campaña de prueba que hemos creado, ¿vale? Fijaros que se llama campaña prueba de tercer trimestre. Y desde la selección de la campaña, cuando podemos seleccionar todos o podemos hacer una criba, ¿vale? Una selección. En este caso hemos puesto todos los que teníamos puestos en esta campaña del tercer trimestre, ¿vale? Del impuesto 300. Y aquí me salen todos los correos electrónicos a los que hemos filtrado. Y simplemente el botón de exportar a Excel no lo tenemos. Lo que hay que hacer es un botón derecho y fijaros que aquí sí que nos aparece el exportar a Excel, ¿vale? Esto nos hará un documento Excel con los correos electrónicos, la razón social y el NIF, que es la información que vemos aquí, ¿vale? Como os comentaba, podemos filtrar, ¿vale? Podemos filtrar, por ejemplo, imaginaros que en vez de eso, del tercer trimestre, del impuesto 300, pues son los clientes que tenemos dados en ECO, ¿vale? Que los tenemos en fecha de alta. Pues lo que haríamos sería, en este puntito de aquí, seleccionaríamos algunos, le daríamos clic a seleccionar, ¿vale? Y se nos aparecería esta página, esta ventanita, y lo que haríamos es seleccionar en el criterio fecha de baja y ponerle el valor 0000. Esto significa que no tiene fecha de baja y que por tanto está en alta. Con lo cual podríamos seleccionar todos los clientes, por ejemplo, que tenemos dados de alta en ECO, ¿vale? Y que realmente le seguimos seguimos llevando la contabilidad. En ECO, en nómina, en cualquier aplicación, ¿vale? Fijaros que los criterios de selección son variados, perdón. Aquí tenéis pues, la ventanita, ¿vale? Nos dejan seleccionar varias cosas del cliente, ¿vale? Como el nombre, el NIF, la fecha de alta o de baja, si tienen página web o el domicilio fiscal, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos decir las clientes que sean de tal ciudad, ¿no? Pues podríamos coger y distribuirlo pues por ciudades, por ejemplo, o por cualquier campo que tengamos aquí. Sí que solo recomendamos poner un campo, ¿vale?
de criterio de selección, porque si empezamos a poner varios campos, a veces hace los cruces, se vuelve un poco, no acaba de ir del todo bien, ¿vale? Digamos así. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre seleccionar primero a qué aplicación o a qué impuesto es lo que queremos crear la campaña y después, si queremos o no queremos, crear criterios de selección, ¿vale? Este Excel que nosotros saquemos de A3 Asesor, vendremos a esta herramienta MailChimp, que como os digo es gratuita, simplemente hay que registrarse y lo que podemos hacer es importar esa información, ¿vale? Le daríamos dentro de campañas, ¿vale? Aquí crearíamos una campaña nueva, haremos un correo electrónico. La herramienta esta está en inglés, pero es muy sencillita, ¿eh? No, no os preocupéis que ya veis que es inglés, pero es muy, muy sencilla. Dentro del correo, pues podríamos hacer que lo creamos nosotros de cero o podemos utilizar una plantilla de las que nos ofrece MailChimp, ¿vale? Entonces cogeremos, por ejemplo, una plantilla de los que nos ofrece, pues no sé, a mí me gusta esta marrón, ¿vale? Le pondríamos un nombre, prueba 2. Ya yo al configurar mi cuenta ya le puse mi logotipo, entonces ya me aparece aquí el logotipo y a partir de aquí pues ya puedo ponerle una fotografía, desde aquí pues la añadiría, le diría que la quiero subir, me abriría mi ordenador, ¿vale? Le pondría la imagen, aquí podéis escribir el texto, ¿vale? Lo que vosotros queráis, etcétera, etcétera. Está todo muy predefinido, ¿vale? Para poder hacer el correo electrónico muy, muy rápido y muy, muy fácil, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el botón este, pues le puedo cambiar el color, le puedo decir a dónde quiero que me lleve, ¿vale? Desde aquí. Y lo único que la versión gratuita nos va a añadir debajo del todo, aquí después de las preferencias del tema de la LOPD y demás, nos va a añadir un icono, ¿vale? De que esto está enviado con MailChimp, ¿vale? Si no queremos que salga, pues tendremos que ponernos la suscripción. Tampoco no es algo que nos vaya a quitar el sueño que se vea abajo que está enviado con MailChimp. Lo que sí que es muy interesante enviarlo desde estas herramientas, precisamente, es porque nos hace dos puntos. El primero, que sería esto de ver este correo dentro del navegador, ¿vale? Porque a veces no se ve bien desde el gestor de correo electrónico. Entonces, esto ya nos lo hacen automáticamente, que haces tu clic aquí y te lo abre en una pestaña nueva del navegador de Internet para verlo perfectamente. Y dos, que es la gestión de la gente que se quiere desuscribir, ¿vale? Si yo no quiero seguir recibiendo información o correos electrónicos pues de esta empresa, aquí ya, fijaros que todo estos puntitos raros que aquí no se entiende nada, si le damos, nos va a aparecer uno, que es el darme de baja, ¿vale? Pues el cliente o el potencial o la persona que hay del otro lado, si no quiere recibir más correos electrónicos, va a poder darle al darme de baja y nunca más va a recibir, sin que nosotros hagamos nada más, nunca más va a recibir desde MailChimp ningún correo electrónico nuestro. Eso no significa que después le queramos enviar un correo normal por Outlook o que le queramos enviar cualquier otra cosa por correo electrónico, vamos a poder seguir haciéndolo, ¿vale? Pero desde MailChimp no va a recibir nada más por nuestra parte. Como veis es muy, muy sencillo. Y lo que ganamos con esto, este es un correo de prueba que me envié yo ayer, ¿vale? Veo rápidamente que tengo un 20%, ¿vale? De tasa de apertura. Lo envié a 5 personas, pues esto significa que me lo han abierto 2 personas, ¿vale? 2 veces me lo han abierto, perdón, una persona, y que se ha entregado a 3. Por tanto, yo sé que de esos 5, 2 no han entregado. Por lo tanto, puede ser que ese correo electrónico bien no exista o bien esté la bandeja de entrada llena, que me lo han abierto una persona 2 veces y que me ha hecho un clic. ¿Vale? Rápidamente tengo información de cómo ha funcionado esta campaña. Esta información, como os digo, desde A3 Asesor no la vamos a tener. Simplemente vamos a saber a cuánta gente se la hemos enviado y las respuestas que nos hayan hecho. Entonces, claro, aquí sabemos, por ejemplo, si solo me lo ha abierto uno de 5, al final 5 personas es muy poco público. Aparte eran correos electrónicos de dentro de la empresa y correos inventados, ¿vale? Pero claro, uno de 5, un 20%, pues claro, uno de 5 es poco, pero si sabemos que es un 20%, pues es una buena tasa de apertura, ¿vale? A partir de un 20, 25 es una muy buena tasa de apertura para campañas de emailing. Y tenemos un clic, bueno, solo había una apertura, pues un clic. No está mal. Esto de aquí a nivel esto sería lo que hemos ganado, pero esto no lo tenemos configurado porque al final no tenemos un e-commerce, ni creo que lo vayáis a tener en breve. Si alguno lo tiene, pues se podría llegar a configurar para saber cuánto dinero hemos ganado con esta campaña de email marketing y también tendríamos aquí pues lo que nos ha devuelto, ¿no? El retorno de esta campaña.
Como veis, es muy, muy sencillo crear una campaña desde aquí, bastante más que con Word, y nos va a quedar visualmente más bonito. Y nada, y cualquier duda que tengáis, si bien sea para sacar el tema de A3 Asesor, lo podéis hablar con Postventa, y si necesitáis más información sobre estas herramientas, sabéis que os podéis poner en contacto tanto con Alba como conmigo, ¿vale? El correo es clientes@sufitec.com, que creo que lo conocéis todos perfectamente, y os ayudamos en lo que necesitéis. Y nada, a partir de aquí voy a ver si hay alguna preguntita hasta este punto. Vale, veo que de momento no hay ninguna pregunta. Si tenéis cualquier pregunta, ahora, a partir de la parte que os va a comentar ahora Alba, pues nos la hacéis y os la respondemos al final de todo, ¿vale? Pues nada, con esto os dejo ahora con Alba y nada, espero que os haya gustado mi parte. Un saludo. Yo voy a seguir hablando del blog de contenidos, y es que muchos despachos a los que les recomendamos crear un blog como estrategia de marketing digital nos realizan la misma pregunta, y es: ¿para qué necesito un blog si ya tengo una página web? Pues bien, es muy importante tener un blog para poder compartir información de interés para vuestro público. Al final es una ventana informativa y de apoyo para los usuarios. También sirve para posicionaros como expertos en una área profesional. En vuestro caso, si realizáis servicios de fiscal, en época de presentar los impuestos de sociedades, podéis publicar un artículo, por ejemplo, sobre las novedades en la presentación de este impuesto. Esto os ayudará a generar nuevos leads cualificados y captar clientes potenciales. ¿Vale? Mediante varios formularios de contacto, los usuarios que encuentran vuestra página web pueden dejaros sus datos para que luego les contactéis. Y esto es muy importante para tener una buena base de datos de clientes a los que podéis enviarles información con, por ejemplo, campañas de email marketing que os comentaba Mario anteriormente. Tener un blog también sirve para incrementar la reputación online de la marca y dar notoriedad a la página. Al final es una herramienta muy útil para aumentar el posicionamiento orgánico, o llamado SEO también, de vuestra página web. Si los usuarios se quedan más tiempo leyendo artículos en vuestra página, aumentará el posicionamiento y os ayudará a que os encuentren más fácilmente en los resultados de Google. Como habéis oído, he nombrado un par de veces la palabra posicionamiento orgánico, llamado SEO también. No sé si algunos de vosotros lo conoceréis, pero también es una técnica de marketing muy importante. Al final, el SEO es el Search Engine Optimization, y es un conjunto de prácticas para dar visibilidad al contenido de una página web, para que aparezcan en las primeras páginas de los resultados de los motores de búsqueda como Google. Si alguien busca asesoría en Madrid, es importante que estemos en esos primeros resultados. De lo contrario, difícilmente verán nuestra página. Al final, también un buen posicionamiento hará que el resto de técnicas de marketing sean más efectivas. Por ejemplo, puedes haber hecho un podcast o un ebook muy interesante que tienes ubicado en tu página web, pero a no ser que Google te lo posicione, no lo encontrará nadie. Para trabajar el SEO hay que crear contenido de calidad, contenido orientado y optimizado para palabras clave específicas. Más adelante os daré 4 pinceladas de cómo trabajar el SEO. Pero ahora quiero daros 4 consejos para poder crear un blog. Es muy importante utilizar un CMS y no un blog gratuito. Antes, cuando Mario os ha hablado de páginas web, de crear una página web, igual os ha comentado que habían diferentes CMS para hacerlo. Algunos de ellos son WordPress, PrestaShop o Joomla. Es importante utilizar uno de bueno, porque de lo contrario Google no lo posiciona. También es importante crear contenido relevante y que aporte valor, porque Google penaliza el contenido duplicado. A la hora de crear contenido no vale todo, ¿vale? Y es muy común también caer en el error de hacer artículos publicitarios que no aportan valor al lector. También es importante establecer un calendario de publicaciones. De esta forma podrás organizarte y preparar mejor tus posts. Puedes decidir que vas a publicar un artículo semanalmente o cada 15 días y hacerte un calendario con las temáticas que te interesan publicar este mes, según tu calendario de presentación de impuestos, etcétera.
Vale, y otro punto importante es que no hay que tener miedo a enlazar otras páginas. Por ejemplo, si hacemos un artículo de impuesto de sociedades, puede ser interesante enlazar la página de la agencia tributaria. Esto ayudará a Google también a que nos vea con más buenos ojos. Al final, las empresas que tienen blogs y los actualizan tienen muchas más probabilidades de atraer tráfico a nuestra página web que no páginas que no tienen blog o que a lo mejor lo tienen pero no publican. Antes os he dicho que os daría 4 pinceladas de cómo trabajar el posicionamiento, el SEO de vuestro blog, y es que es muy importante hacer un estudio de palabras clave. Para ello existen herramientas como el Keyword Planner de Google, que os voy a mostrar rápidamente. Vale, este programa lo podéis adquirir simplemente con la cuenta de Google, con un Gmail, y os tenéis que registrar. Es totalmente gratuito y nos ayuda a encontrar una palabra clave para la que queremos posicionarnos y que los usuarios nos encuentren en los resultados de Google. Por ejemplo, como os mencionaba antes, si queremos hacer un artículo sobre el impuesto de sociedades, se me ocurren palabras como impuesto de sociedades, cálculo de impuesto de sociedades, impuestos sociedades. También podemos jugar con el plural y el singular, poniendo el de o sin el de. Por ejemplo, bueno, podríamos poner estas tres, ¿vale? Iríamos a obtener resultados y la herramienta me proporciona el promedio de búsquedas mensuales de estas tres palabras que yo he introducido y además me da ideas de otras palabras clave que igual me pueden ser útil también para posicionar este artículo. ¿Vale? Aquí vemos el promedio de búsquedas mensuales, que es de 1.000 a 10.000. En este caso, para cálculo de impuesto de sociedades serían de 100 a 1.000. Sí que es un parámetro un poco inexacto, ¿vale? Pero nos ayuda a tener una idea. Por ejemplo, si yo posiciono una palabra que tiene entre 1.000 y 10.000 búsquedas, puede ser que sea muy difícil posicionar ese artículo en los primeros resultados porque tiene mucha competencia. En cambio, si busco una palabra que está un poco menos solicitada, como cálculo de impuesto de sociedades, que tiene de 100 a 1.000, probablemente me será mucho más fácil posicionarla y tendré tráfico que está buscando información sobre esas palabras a mi página web. Esta herramienta la podéis probar y trastear un poco para ver si os ayuda en el posicionamiento. Es importante también crear buenos títulos para vuestros posts. Al final, bueno, como cualquier noticia, si capta la atención de los usuarios, entrarán a vuestra página a leeros. Si no les causa ningún interés, probablemente no lo harán. También es importante crear URLs optimizadas. Por ejemplo, si mi página es asesorialucia.com, lo que viene detrás es la URL del artículo del blog. En este caso tiene que ser parecido a la temática de nuestro artículo. Si yo quiero posicionarme por la palabra cálculo de impuesto de sociedades, conviene que esté en la URL. Es también muy importante optimizar las imágenes. Cada artículo en el blog tendrá que tener una imagen a la que le tendremos que poner una etiqueta que estará relacionada también con la palabra clave que queremos posicionar. Es muy importante también no copiar contenido de otras páginas porque Google lo penaliza. Y también es muy importante instalar plugins de SEO que te ayuden a crear tus metas. ¿Qué son los metas? Probablemente es una palabra que no hayáis oído nunca. Y es que no es más que el título y la descripción que podéis ver cuando hacéis una búsqueda en Google. ¿Vale? Al final, como veis en esta ventana, este plugin nos ayuda a poner la frase clave objetivo, a poner un título y una pequeña descripción, que será lo que lee Google, porque al final es un trozo de código que se incluye en la página web, y es lo que lee Google para decidir si os coloca en los primeros resultados o en las siguientes páginas. Vale, nosotros, por ejemplo, en Sofitec utilizamos la herramienta WordPress para crear un blog. ¿Vale? Y ahora os voy a mostrar
lo fácil que es redactar un artículo. Al final tenemos que ir a apartado de entradas. Aquí añadimos un título que, por ejemplo, si voy a hacer un artículo sobre el impuesto de sociedades, sería ¿cómo calculo el impuesto de sociedades? Aquí veis, ya contiene la palabra clave, que es muy importante. Aquí también me serviría para hacer el texto del artículo. Y aquí, como os comentaba, tengo el plugin de SEO donde pondría la frase clave objetivo. En este caso hemos dicho que nos decantábamos por cálculo de impuesto de sociedades. Aquí escribiríamos el título, la pequeña descripción. Y aquí en la imagen destacada buscaríamos una imagen a la que le daríamos un pequeño texto para que Google nos lo posicione. Como veis, es una herramienta muy fácil y que os permitiría a vosotros mismos, si no tenéis una persona experta en marketing o tenéis el servicio externalizado, os permitiría crear vosotros mismos vuestros artículos. Al final, ¿quién más experto que vosotros en este tipo de contenidos? Dicho esto, voy a hablaros un poco de las redes sociales, que seguro que todos conocéis, y si no tenéis a nivel de empresa, tenéis a nivel particular. Pero sí que es importante tenerlo a nivel de vuestro despacho. ¿Por qué? Porque mejora la comunicación con el cliente. Al final, las redes sociales permiten mantener una conversación continua, sencilla y efectiva con nuestro público objetivo y ayuda a generar un mayor vínculo. También fideliza a los clientes. En la actualidad, el 80% de los usuarios que desea que su marca esté presente en redes sociales, porque al final es un método de contacto muy rápido que puede hacer con vosotros. Al final, las redes sociales también nos permiten realizar campañas publicitarias a un bajo coste, porque son campañas mucho más económicas que las que ofrece la publicidad tradicional. Una campaña de radio os saldrá infinitamente más cara que una campaña de Facebook. Aunque cada red social evidentemente tiene su precio, que normalmente se estipula por precio por clic, por cada palabra. También las redes sociales sirven para dirigir tráfico a vuestra página web, que es allí al final donde queremos que lleguen, como os comentaba Mario anteriormente, ¿no? Al final es el objetivo, que entren en la página web, que observen los productos y servicios que tenemos y que nos dejen sus datos de contacto para poder incrementar nuestra base de datos y que esos usuarios lleguen a ser un día clientes de nuestro despacho. Y también nos permiten estudiar qué hace la competencia. Si seguimos a nuestros competidores, veremos qué publican, cuáles son un poco las técnicas y estrategias que utilizan. Al final, si decides estar en redes sociales, hazlo bien. Hay que tener claro que una mala gestión puede ser muy desastrosa para la marca. Esto es al igual que para llevar la contabilidad o el asesoramiento fiscal de una empresa, es aconsejable contar con personas expertas. En redes sociales, aunque parezca que todo el mundo sepa usarlas, también es importante contar con una persona experta. Si no se puede externalizar este servicio y se decide hacer internamente, la persona debe estar mínimamente formada. Y hoy en día hay infinidad de cursos en los que podéis aprender un poco más sobre esta técnica. Aún así, yo os voy a dar 4 pinceladas de cómo podéis trabajar las redes sociales. Y es que al final solo tenéis que elegir las redes donde está vuestro público, no hay que estar en todas. En Internet encontraréis mucha información sobre cada una de ellas y cuáles son los usuarios más activos en ellas, por franjas de edad, por sexo, por intereses, etc. Si conocéis vuestro público, podéis encontrar perfectamente dónde están, en qué red se ubican. Cuando ya sabéis esto, es importante definir el mensaje para cada red social. No todas las redes sociales, como he dicho, tienen el mismo público y el mismo tipo de contenido. Por ejemplo, Facebook es una red de comunidad, donde los usuarios que se encuentran hoy en día más activos están entre los 30 y los 44 años. Allí tenemos que buscar un mensaje más cercano.
que, por ejemplo, en Instagram, que es una red mucho más enfocada a la imagen, mucho más inspiracional, donde se encuentran públicos más dirigidos a los millennials y centennials. Igual no es vuestro público, por lo que no hace falta que tengáis abierto un perfil de Instagram para vuestro despacho. Igual es más interesante que lo tengáis en LinkedIn, que al final es la red social por excelencia de los negocios, donde allí podéis encontrar talento mediante una oferta de trabajo si tenéis que buscar, que incorporar un nuevo perfil en vuestro despacho o hacer networking para generar oportunidades de negocio. Al final lo que os tiene que quedar claro es que el mismo mensaje se tiene que adaptar a cada red. Y sobre todo tenéis que tener claro cuál es el objetivo para cada red. Al final, ¿qué quieres? ¿Quieres aumentar los seguidores en Facebook? ¿Quieres gestionar la reputación de tu negocio? ¿Quieres incrementar las ventas a través de publicidad en Instagram, por ejemplo? ¿Quieres atraer tráfico a tu página web para que puedan leer vuestro contenido y ver vuestros productos? Bueno, pues esto es muy importante, como mencionaba al principio del webinar, que lo tengáis claro antes de empezar cualquier técnica de marketing. También es muy importante que segmentéis, y es que cada red te permite segmentar por ubicación, sexo, intereses y una serie de parámetros muy útiles. No solo, aunque publiquéis en Facebook, no solo os tienen por qué ver los seguidores, sino que si hacéis campañas podéis hacer que os vean usuarios de Facebook que estén ubicados en otro sitio, que sean de unos intereses que vosotros podéis parametrizar, etcétera. Cada red social tiene la herramienta que te permite segmentar. Es importante también crear un plan de contenido variado. Os quería mostrar un calendario, ¿vale? Que después os podemos enviar si lo necesitáis, que os puede servir para planificar vuestras publicaciones. Podéis poner el día, el horario, el texto, el enlace. El enlace lo comento porque es muy importante que no solo publiquéis una imagen y un texto. Al final queremos que esa publicación, esa persona que lo lea, acabe en nuestra página web y para ello tenemos que enlazar ese post en nuestra página. También es muy importante utilizar los hashtags, ¿vale? Que permitirán que nos encuentren más fácilmente. Y aquí podéis decidir la red social en que publicarlo. Si tenéis este calendario bien definido, por ejemplo, lo trabajáis una vez por semana, después ya tenéis toda la semana el trabajo prácticamente hecho. ¿Vale? Aparte de crear un buen plan de contenido, es importante monitorizar los resultados. Es decir, ¿me está yendo bien esta campaña? ¿Estoy atrayendo tráfico a mi página web? Pues bien, cada herramienta tiene su parte de estadísticas donde podéis saber si habéis incrementado los seguidores, si habéis tenido muchos clics, impresiones, etcétera. Cada una tiene unas métricas diferentes. Y también es muy importante en redes sociales invertir en publicidad. Como os he comentado antes, tienen un coste mucho más económico que cualquier publicidad tradicional. Al final las ventajas son muchas y es que trabajar redes sociales incrementa rápidamente la visibilidad de nuestra empresa. Como he dicho antes, podemos llegar a muchos más usuarios, no solo a los que nos siguen. También podemos segmentar, como os he comentado, y además podemos tener un control muy exhausto del presupuesto. Algunas plataformas ofrecen costes por clics bastante económicos. Entonces podemos decidir invertir, por ejemplo, 20 euros a la semana y controlar si se está disparando o no ese presupuesto, pararlo en cualquier momento o decidir invertir más. Y como os he dicho también, podemos medir el impacto y los resultados. Por último, y no menos importante, quería hablaros sobre las herramientas de Google, ¿vale? Que son muy útiles para promocionar nuestro negocio. La primera herramienta es Google My Business. Probablemente algunos de vosotros ya la tendréis instalada y al final no es más que una herramienta cuya principal función es permitir que las empresas, o sea, vosotros controléis y analicéis cómo aparecéis en Google, ¿vale? Simplemente os registráis en la herramienta y cuando alguien busque vuestra empresa, lo que verá es una ficha
¿vale? Con el enlace al sitio web, el acceso a cómo llegar, el teléfono, el horario, reseñas y además os ofrece unos insights de clics, impresiones que tiene vuestro nombre en Google, ¿vale? Os quiero mostrar rápidamente esta herramienta, simplemente con un Gmail podéis entrar y en este caso nosotros ya lo tenemos registrado, ¿vale? Aquí nos aparecen todas las oficinas que tenemos en Sofitec en sus diferentes ubicaciones, las reseñas que nos han escrito los usuarios y podemos realizar una serie de acciones para controlar la información que queremos que aparezca en Google. En el mismo tiempo que creamos Google My Business, también creamos Google Maps, simplemente con la ubicación de nuestro negocio. Google nos ubica en el mapa y al final es la información que ofrece a los usuarios cuando nos buscan o cuando quieren venir a nuestra oficina y no saben cómo llegar y con el GPS lo buscan en Google. Otra herramienta muy importante es Google Analytics y es una herramienta que nos permite tener una idea más clara del tráfico de nuestra web. Nos ayuda a entender cómo la gente ha encontrado nuestra web y cómo navega por ella. Al final, en esta herramienta utilizamos una serie de métricas para medir el resultado de nuestro tráfico, que son las sesiones, los usuarios, el número de páginas vistas que ve cada usuario, cuánto tiempo se está en la página, sería la duración media de la sesión, o el porcentaje de rebote, es decir, se ha entrado en nuestra web porque pensaba que era interesante, ha llegado y ha empezado a leer el contenido y rápidamente se ha ido de la página. Para tener Google Analytics, simplemente con tener un dominio al que vincularlo y una cuenta de Gmail, podéis configurar esta herramienta y ver un poco cómo está funcionando vuestra página web. Aquí os quería mostrar un poco una captura de la información que os ofrece y que podáis ver que es muy visual además. Por ejemplo, aquí nos permite ver las visitas durante el mes de julio porque nos permite parametrizar por horas, días, semanas o meses. Nos permite saber las sesiones, los usuarios, todas esas métricas que os he comentado anteriormente. También nos permite saber de dónde nos llega este tráfico. Si nos viene porque la página está bien posicionada, sería el Organic Search. Si nos viene por redes sociales, si nos viene por campañas de email marketing, si nos viene por publicidad pagada en Google. Como podéis ver, nos ofrece una cantidad de información muy valiosa para nuestro negocio. Y por último, os quería hablar de Google Ads o Google AdWords. No sé si alguno de vosotros lo habéis usado. Al final es la herramienta de Google para que aparezcamos en primeras posiciones, pero pagando. Así como el SEO o el posicionamiento orgánico es gratuito, simplemente tenéis que saber trabajarlo. Esta herramienta te permite, si no tienes la página bien posicionada, que igualmente puedas aparecer en los primeros resultados de Google a un coste que suele ser más o menos elevado, depende del sector en el que trabajéis. Además, os permite hacer diferentes tipos de campañas de búsqueda, que al final es por texto, campañas de display, son los pequeños anuncios con imágenes que aparecen a los lados de los resultados, campañas de shopping, si tenéis una tienda online que no sería vuestro caso, o campañas de vídeo si en algún momento queréis promocionar algún tipo de contenido de vídeo. Esto es todo, muchas gracias. Espero que os haya sido útil estos pequeños consejos y técnicas para ayudaros en el marketing de vuestro despacho.